¿Pero qué hacéis ahí fuera? Vamos, pasad, pasad. Sentaos junto al fuego. Hay café recién hecho. Entrad en calor. Y ahora, preparaos para disfrutar de esta historia en la cabaña radiofónica número 51. Hoy tenemos la suerte y el privilegio, gracias a nuestro enlace de Sandra Sáez, de tener aquí a Daniel Chumilla. Él ha trabajado con Paloma Navarrete, ha conocido muy de cerca a Jiménez del Oso, que por lo menos yo lo he seguido mucho desde que era muy pequeña, ¿no? Ha estado muy presente en todos estos temas que me ha gustado siempre tanto, de toda la vida, imagino que a vosotros también. Y nada, vamos a hablar sobre muchos temas interesantes con él, sobre la vida después de la muerte, el tránsito que hay intermedio y nada, que nos explique todo lo que hay detrás de su trabajo, cómo ayuda él a las personas, cómo hace que las personas, no sé, no tengan una visión diferente sobre la vida después de la muerte, o si realmente existe la vida después de la muerte, como creemos, como nos han ido enseñando, ¿no? Como nos han ido, él es medio espiritualista y nada, y aquí estamos para que nos cuente todo lo que quieras contarnos y todo lo que puedas contarnos. Buenos días, Daniel. Hola, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Y nada, Dani y Sandra. Bueno, Sandra es tu alumna, tu, tu fiel seguidora, porque nos ha hablado de ti siempre súper bien. Y nada, es vuestro turno. Bueno, tengo que decir que Sandra, cuando ha sido alumna, ha sido una alumna súper avanzada y es de esas personas que superan al maestro, yo os lo digo. O sea, va a Sí. dar mucho que hablar en el futuro, Sandra. Guay, Sandra, es guay. que Sandra tiene un aura muy bonita, ¿verdad? Sí. Y ahí, se lo he dicho antes, ahí tan blanquito todo, y ella, Sandra es especial. A Sandra ver es si vamos a especial. ir de tiempo, por favor, por favor. Yo solo puedo decir que he tenido mucha suerte de encontrar a Daniel y que cuesta encontrar hoy en día personas tan honestas y que enseñen también. Y yo estoy súper agradecida de que estés aquí y orgullosa de ser tu alumna. Muchas gracias. Yo creo que ya más que alumno, maestro, profesor o compañero de viaje, somos amigos, ¿no? Y te voy a contar una cosa, una anécdota. La primera vez que yo conocí a Sandra, que me vino a una sesión de mediunidad, fue una sesión de mediunidad fallida. Wow. Fallida en el sentido de que los medios llamamos sesión en blanco, no hubo comunicación espiritual en esa ocasión y me sentía yo mal por ella y le pedí permiso para hacer la lectura psíquica. Por suerte, la lectura psíquica sí que fue adecuada. Y a partir de ahí, pues mira, con su buen corazón, perdonó al medium que no comunicó y a partir de ahí, pues se estableció una relación bastante bonita, profesional, de amistad con el tiempo y que de verdad lo digo, que no es por alabarla en vano, tiene unas facultades, tiene una sensibilidad muy especial y lo que pasa es que es muy humilde, pero realmente destaca. Eso es increíble, de verdad, Sí, sí. Y en todo lo que te has dicho no te equivocas en nada. Sandra es muy especial, todos lo sí, sabemos, o sea, sí, es brutal. Y sí. se ve que la relación de amistad, ¿no?, que tenéis entre vosotros es muy buena. Sí, sí, totalmente.
Pues bueno, Daniel, con tu permiso, antes de nada, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y voy a lanzarte la primera pregunta. Y sí que es cierto que mucha gente te conoce por tu trabajo pues, espiritual y de investigación, ¿no? Pero me gustaría saber cómo empezó todo. O sea, ¿qué recuerdas la primera vez que supiste que había algo más allá? Era niño Ujú. y lo poco que yo recuerdo es que ocurrían cosas, especialmente en mi habitación. Habían voces que me despertaban y una vez despierto, esas voces continuaban, me llamaban por mi nombre. Había movimiento de objetos en la habitación. Y luego me he enterado que mis hermanos también habían presenciado alguno de los fenómenos, o habían escuchado los ruidos o las voces. Me lo dijeron luego de más adulto, ¿no? Con lo cual sí que habían fenómenos que de alguna forma se podían constatar por otras personas. No era una experiencia subjetiva y ya, sino que objetivamente pues mis hermanos habían presenciado, oído, experimentado algún fenómeno, que además la anécdota es que se lo contaban a mis padres no se creían nada, y eso es lo que te puedo contar desde niño. Hombre, me imagino que fue una experiencia que marcó desde el primer momento. Claro, tiene que ser algo bastante fuerte, sobre todo cuando eres pequeño. Sí, era fuerte y la verdad es que causaba miedo. Pero sí que tengo en la memoria grabada un día en que sentí miedo y siendo niño dije, basta, nunca más voy a tener miedo. Y me giré en la cama, estaba acostado, me giré en la cama y dije a dormir. Y la verdad es que desde entonces no he vuelto a tener la sensación de tener miedo. Wow, pues fuiste muy valiente, la verdad. No, supongo que fue un mecanismo de protección. Mm. No sé si fue un mecanismo de protección inspirado por algún ángel de la guarda pero sí que recuerdo eso, ¿no? Hombre, como experiencia es única, la verdad. Sí, porque Sí. en tu vida, después de esas experiencias de niño y eso, imagino que sería una vida normal, ¿no? Una vida de estudiar, trabajar. Bueno, ¿En qué estudiando mucho porque muy buen estudiante la verdad es que nunca lo he sido. no? Ya Bueno, yo hubiesen querido mis padres que llevase buenas notas, pero soy el típico que suspendía las mates. bueno, pero eso le pasa a mucha gente. A mí, por ejemplo. Pero la verdad es que, a ver, he sido el pequeño de 4 hermanos y además he sido el inesperado, el que se ha presentado por sorpresa. Cuando ya mis padres se pensaban que podían relajarse, que ya iban a tener vacaciones, hoy aparezco yo. Y con bastante diferencia de edad con mis otros hermanos. Mis padres ya eran algo mayores, ¿no? Ujú. Con lo cual ello ha implicado que mi infancia fuese bastante solitaria, con lo cual eso, pues, comprendo que ayuda a la introspección, ayuda a, a la percepción, ¿no? de cosas y circunstancias que habitualmente un niño quizás no suele tener. Luego hay otra circunstancia y es que yo de niño era bastante gordito. Y eso socialmente pues también implica que las relaciones con los demás niños no son tan normales o no les tan aceptado, con lo cual eso incidió más en mi carácter de ser introvertido, ¿no? Ujú. Y entonces, ya viéndolo desde la distancia, desde el adulto, pues comprendo que todas esas circunstancias de alguna forma ayudaron
a que pudiese tener una mayor percepción de lo sutil, ¿no? Sí, porque desde un principio tenías claro que te ibas a dedicar a esto. No, que va todo lo contrario. Yo nunca he querido ser medium. O sea, yo de niño habían dos cosas que quería ser. O actor o santo, como profesión. Bueno, santo, quién sabe. Te aseguro que no, y aparte que me parece que sería muy aburrido ser santo. Lo de actor sí que lo desarrollé en contra de la voluntad de mis padres, especialmente de mi padre. Y yo recuerdo que en mi etapa estudiantil, mis padres por temas de trabajo estaban desplazados a otro lugar y, y cuando me daban la cantidad del mes para que yo me distribuyese y demás, vivía a base de arroz y de pasta y el dinero de la comida me lo gastaba en clases nocturnas de arte dramático. Y bueno, ha sido una etapa de mi vida que realmente ha sido muy gratificante y que luego también he comprendido que el arte dramático ha sido una herramienta que me ha ayudado a tener los pies en la tierra, a enraizarme. Era lo que me conectaba con la vida material, ¿no? Y bueno, pues también estoy muy agradecido y luego también me ha ayudado porque los recursos que aprendes pues te ayudan a comunicar, te ayudan a estar delante de, de las personas, a poder hablar, ¿no? Delante de un grupo. Porque yo era tan tímido, Sí. que si tenía que pedir una Coca-Cola en un bar, antes de entrar al bar daba 3 vueltas a la manzana y entonces entraba. Y recuerdo una vez que por la timidez, entrando en una pastelería, fui a pedir algo y se me trabó la lengua y pasé tanta vergüenza que me hice el tartamudo. Era algo normal. Ese era mi grado de timidez. Realmente para mí el teatro ha sido como la gran terapia que me ha ayudado a superar la timidez y de Sí. hecho a pacientes les recomiendo el arte dramático para tener mayor fortaleza y seguridad y vencer pues los sentimientos de ridículo o de incapacidad. Aquí estoy descubriendo cosas que Sandra debe estar mirando así como, ¿qué está contando este hombre? Nunca he oído eso. Es que es verdad, hay muchos actores que se caracterizan por ser muy tímidos. Sin Sí, embargo, después es como yo soy tímida. Y yo desde chica para mí ha sido a mí me ayudaba mucho disfrazarme. Entonces, imagino que es algo así, es como entrar en la vida de otra persona, hacer de otra persona para liberarse uno, ¿no? sí, Para dejar la timidez atrás. Es curioso, pero sí, tiene lógica. sí, Es como, creas el personaje y de alguna forma estás a salvo, ¿no? sí, Mm. sí. Si yo la vergüenza la fui perdiendo con el tiempo a causa de estar tocando en un grupo de rock de aquí de mi pueblo, claro. Vas tocando enfrente de público, al final la vergüenza no existe encima del escenario. Claro, después vuelves otra vez a tu vida real. Ahí está. Total. Sandra, ¿tienes algo que comentarle? Claro. Yo te quería preguntar, en todo ese periplo, ¿en qué momento te diste cuenta de que ya te estaban pasando como cosas en serio, ¿no? Que debías hacer caso a eso que te pasaba? A ver, ha habido un fenómeno que para mí ha sido fuerte, ¿no? Como por ejemplo estar por la noche en la cama, solo en casa, y oír pasos que se acercaban por el pasillo a la habitación, entrar en la habitación y hundirse un poquito el colchón, como si alguien
se sentase o se acostase, ¿no? Y experiencias como esa era como, ups, aquí hay algo. Esto es importante, ¿no? La verdad es que tengo poca memoria de las experiencias que he tenido y sobre todo luego cuando más adelante ya he ido trabajando más el tema de mediunidad porque ya me he comprometido. La verdad es que luego me tienen que contar las cosas porque a mí cuando soy consciente, esa conciencia es pasajera. La memoria pasa y luego me tienen que contar, ¿no? Y mis amigos siempre se ríen de mí porque me cuentan cosas que he hecho o dicho y me las cuentan y estoy ahí mirando ojiplático como decir, pero esto cuando ha pasado, como si hablasen de otra persona, ¿no? Y la verdad es que mi tendencia siempre ha sido huir de esto, huir de estar expuesto públicamente como medium, pero claro, apareció en mi vida Paloma Navarrete. Paloma Navarrete no tenía pelos en la lengua, era súper espontánea, extrovertida, súper generosa y fue la que dijo a los cuatro vientos, Daniel es medium y ahí ya no tuve dónde esconderme. Dentro de, como dice, que conociste a Paloma, que en cierto modo ha sido muy especial para ti, también hablábamos antes y hemos nombrado antes a Jiménez del Oso, que también es una persona que ha dejado huella, ¿no? En muchos de nosotros, ¿no? Lo que nos gusta este tipo de cosas. ¿Cómo llegaste a conocerlo? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo llegó él a tu vida? Bueno, aparte de que yo soy de los típicos que creo que no sé si era el sábado por la tarde o el domingo por la tarde que teníamos la cita fija con la televisión, con el doctor Jiménez del Oso, ¿no? Con aquellos programas maravillosos, con su magnífica voz, su capacidad de comunicar y esa mirada penetrante. Cuando me trasladé a Madrid, en un momento de mi vida, fui propietario de una librería en Madrid, junto con un amigo, con mi socio Pedro Espadas, y teníamos en esa librería un sótano y ahí se podían hacer talleres, se podían hacer reuniones. Entonces, en aquel momento era director de una revista y se le ocurrió hacer como un grupo, un club para los lectores de la revista y poder dar charlas. Y bueno, la librería tenía un cierto nombre y a partir de ahí pues fue como coincidimos y fue él quien me presentó a Paloma Navarrete y a partir de ahí se creó una muy bonita amistad. Porque tengo que decir que Jiménez del Oso, pese a toda su fama, a toda su sabiduría, a su estatus, era una persona súper cercana, humilde, sencilla, amorosa. Entonces, cuando tenemos un personaje que además idealizamos y lo vemos en la tele, Claro. sentimos que es alguien como inalcanzable, ¿no? Y la verdad es que el mayor recuerdo que tengo de él es de esa cercanía y de esa sencillez, ¿no? Y al igual que él, pues el resto de su familia, su esposa, no sé, humanidad. Y Fue algo Daniel, especial, ¿no? Sí. ¿Crees que esa cercanía y esa forma de contar el misterio, como lo contaba él, se ha perdido en estos tiempos? ¿Se cuenta de otra forma más cercana al miedo y al sensacionalismo? Sí,
de alguna forma su humildad la transmitía en sus programas, hablaba desde el respeto y lo que hacía era comunicar, no se posicionaba, ¿no? Simplemente expresaba, comunicaba y dejaba que cada uno de nosotros reflexionásemos sobre ello, ¿no? Entonces había una naturalidad y una cercanía y una autenticidad que, bueno, no sé hasta qué punto sigue existiendo. Actualmente yo no sigo ningún programa del misterio, con lo cual no puedo opinar de los profesionales que se dedican a ello hoy en día, pero sí que creo que hay una diferencia, ¿no? Yo quería preguntarte, Daniel, un poco sobre el juicio popular, ¿no? Sobre cuando empezaste a compartir públicamente pues, tus experiencias, si te sentiste comprendido, porque claro, hace unos años atrás no era lo mismo que ahora. A ver, a mí me daba mucho vértigo el tema de estar expuesto públicamente como medio. Pero bueno, con Paloma no hubo escapatoria, ¿no? Y luego lo que me preocupaba muchísimo era porque yo me dedicaba a la hipnoterapia, a la psicoterapia breve. Entonces, claro, exponerme públicamente desde ahí, mi temor era que eso pudiese perjudicar la consulta, el hecho de no poder tener clientes, pacientes. Y la verdad es que al final no ha sido perjudicada la consulta. Sí que hay personas que cuando se enteran de mi faceta como medium no quieren acudir a mí como profesional a nivel de terapia. Me parece bien. Pero hay otras personas que incluso vienen precisamente por esa faceta, porque tienen sensibilidad, porque han tenido fenómenos en su día a día y sienten seguridad porque se van a sentir comprendidos, comprendidas, juzgadas, ¿no? Pero de la misma manera, el hecho de que se sepa que yo en el pasado he sido actor o he tenido formación en arte dramático, pues también podía de alguna forma perjudicar incluso la faceta de medium, ¿no? Es como, Claro. pues si has sido actor, igual hace ver, ¿no? Pero al final son temores que están ahí, pero que no, a mí no me han perjudicado, sino... Y además cuando vas con la verdad por delante y lo expresas. Exacto. Con lo cual, sí que es verdad que me hacía mucho daño porque cuando se habla de mediunidad, espiritualidad y cuando se hablan de mediums o sensitivos, se suele asociar a la estafa, se suele asociar a la falsedad. Y sí que hay etapas en nuestro país donde hay una caza de brujas potente y los diferentes medios se encargan de aniquilar, ¿no? Despiadadamente y sin filtrar y con mucha desinformación. Y esos programas me causaban mucho daño. Hasta que en un momento dado decidí que no iba a ver, escuchar nada de esos programas y que solamente me iba a nutrir de personas que realmente eran serias, que investigaban, que eran respetuosas y son las únicas personas a las que escucho y he escuchado y las demás directamente las ignoro. Claro. Cuando hay un programa o algo de estos fenómenos y me ponen un mensaje, ¿no? Un WhatsApp, oye, que está saliendo en el programa, en la cadena, pues no quiero... Imagino que en este tema, el tema de Saint Germain hizo mucho daño, ¿no? En este mundillo, ¿no? Bueno, no saben contestar. No. Pasa palabra. No comment. No comment, mejor. Sí, porque fue algo que la verdad
a mí es que este tema me llama tanto la atención y me gusta tanto que a ver si me sale la palabra, se frivolice con ello cuando una persona está a lo mejor en su peor momento, ¿no? Porque ha perdido un familiar y quiere buscar una respuesta o quiere saber simplemente, que creo que es lo más importante, ¿no? Que ese familiar está bien o ha dejado de sufrir, que haya personas, yo sí como Ángel Menizo, creo que hace mucho daño a las personas que verdaderamente lo hacen de verdad, se comunican de verdad y ayudan a la familia a ese tránsito, ¿no? Tanto porque creo que hay un tránsito de la persona que se va, pero también un tránsito en la familia que tiene que aceptar que en su vida ya esa persona no está de la misma manera, creo. Y esa frase es muy acertada, que esa persona con su vida no está de la misma manera, Sí. lo cual implica que sí está. Claro. Entonces, tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros seres queridos que han trascendido, tenemos que aprender a relacionarnos con ellos de otra manera, o sea, no tienen cuerpo físico, con lo cual la forma habitual a través de los sentidos físicos no va a ser la forma de comunicarnos y tenemos que reconocer qué otras vías hay, ¿no? Y eso es lo importante, porque ellos siguen estando ahí, se siguen interesando por nuestra vida, el amor no lo destruye la muerte física, y siguen participando de eventos, de fechas señaladas y comprender que están ahí y que tenemos que levantar una copa y brindar con ellos, aunque no les veamos físicamente, es algo importante. Así es. Bueno, seguimos, ¿no? Pues yo hablo mucho, ¿eh? Como me dejé a mí, yo me llevo todo el tiempo hablando. Sandra, al ataque. Sí, yo quería ver el tema de Paloma, ¿no? Cómo habéis trabajado juntos y más allá de la medium, ¿quién era Paloma para ti como persona y qué te aportó? A ver, Paloma era una persona, porque tengo que hablar en presente, es una persona súper, súper generosa. Y cuando conocí a Paloma, lo que más me gustó de ella es que era una persona que iba de frente, que si tenía que decirte algo, te lo decía a la cara, si te tenía que decir guapo, te decía guapo, pero si tenía que decir, te tenía que dar un tirón de orejas, te daba el tirón de orejas. Y su generosidad, sobre todo profesionalmente, porque no tenía ninguna necesidad de competir, de demostrar, y cedía su espacio. O sea, con ella siempre me he sentido que me abría la puerta de par en par y que si había una oportunidad de que yo destacase, me dejaba todo ese espacio para poder destacar. O sea, nunca ha habido con ella competencia, nunca ha habido con ella celos y profesionales, me refiero, ¿no? Y aparte, la característica con Paloma es que teníamos como una frecuencia similar, porque podíamos los dos percibir el plano espiritual al mismo tiempo y ver lo mismo que estaba sucediendo en el astral, que eso no es habitual. En una habitación pueden haber dos médiums y siendo médiums percibir cosas distintas, ¿no? En cambio, Paloma y yo estábamos como en la misma sintonía. Eso también ayudaba mucho a poder hacer un trabajo espiritual o de investigación. No, sí está claro que Paloma
Perdón, ¿quién va? Tengo que decir que todas esas cualidades que tú dices de Paloma, tú también las tienes y yo así las percibo. Gracias. Y vamos. Así lo digo. Muchas gracias. Está claro que Paloma fue una mujer increíble. Por lo que me ha contado Sandra. Perdón, lo es. Por lo que doy fe de que lo sigue siendo. Por lo que me ha explicado Sandra, por lo que estás comentando tú. Es una persona increíble, tanto en lo personal como en lo profesional. Y tú que has trabajado con ella tan cerca, ¿cómo vivía o vive Paloma el contacto con el otro lado? ¿Lo siente como un don, como una responsabilidad o como ambas cosas? A ver, lo que más destaca de la actitud de Paloma, y creo que todos quienes la hemos conocido estarán de acuerdo, es su pasión. Era una mujer apasionada, vital, es apasionada, es vital, sin miedo. Le encantaba investigar, descubrir. Una persona súper culta. Piensa que Paloma era farmacéutica, era psicóloga, una de las quizás la persona más experta que ha habido en tarot en España, que en tiempos difíciles tuvo los ovarios, porque es que no se puede decir de otra manera, de abrir su gabinete de tarot y de astrología. Era una visionaria, y luego las experiencias que ella tuvo en Guatemala con su chamán y todo lo que ella se esforzó por aprender y adiestrarse, ¿no? Por ejemplo, en la bola de cristal, porque vivimos en unos tiempos en que queremos las cosas de forma inmediata, sin paciencia, y que con el mínimo esfuerzo tengamos capacidades, y la verdad es que detrás del trabajo espiritual, del trabajo psíquico, hay sacrificio, hay constancia, hay dedicación, y eso es lo que no se ve, ¿no? Claro. Y luego parece que todos estos aspectos son como muy glamurosos, pero la verdad es que detrás de todo ello habitualmente hay muchas lágrimas. Ya. Y aprovechando que hablas de Paloma en presente, yo te quería preguntar si la sigues o la percibes. Sí. De alguna manera. No, ha sido... se me ha presentado varias veces, y además la primera vez que se presentó fue bastante alucinante, porque estaba en Reino Unido y estaba en una reunión espiritualista donde habían diferentes mediums que hacían demostraciones. Y la medium, seríamos en ese momento como unas 80 personas, ¿vale? Asistentes al evento, ¿no? Porque el espiritualismo en Reino Unido es religión, y bueno, pues hay reuniones, no hay ceremonia como tal, como puede haber en el catolicismo o en otros credos, pero sí que hay reuniones donde se habla de la espiritualidad, de la vida después de la vida, y luego se hacen demostraciones, ¿no? de que realmente nuestros seres queridos están ahí. Y entonces la medium está en el escenario y dice, bueno, tengo conmigo un hombre y se queda quieta, se descoloca y dice, bueno, tenía conmigo un hombre, pero ha entrado una mujer
muy vital, como haciendo espacio y como diciendo, no, yo. Hostia, qué crack. Y empieza a hablar de las características. Y claro, yo me quedo ahí, empiezo a abrir los ojos y cuando dice, ¿alguien reconoce a esta persona?